Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. El tema del programa de hoy es una de las regiones más conflictivas en el mundo, el Medio Oriente. Para esto hemos invitado a Francisco Tudela para que nos hable más sobre estas tensiones y el impacto que pueden tener en otros países. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bienvenidos de vuelta. Como les comenté hace unos minutos, vamos a hablar hoy sobre la situación en el Medio Oriente, tal vez una de las regiones con más tensiones y más conflictos activos al día de hoy, desde la presencia de diferencias religiosas hasta diferentes guerras civiles, grupos terroristas, guerras étnicas. Hay mucho que entender en cuanto a esta región y para eso hemos invitado al internacionalista Francisco Tudela para poder conversar al respecto. Señor Tudela, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, comenzaré con una pregunta bastante directa. ¿Por qué hay tantas tensiones en Medio Oriente? Bueno, las tensiones en el Medio Oriente obedecen, en primer lugar, a la creación de estados nuevos después de la Primera Guerra Mundial, donde antes no había ninguno. O sea, el Medio Oriente, todo lo que es el Medio Oriente, la península arábica, era parte del Imperio Otomano. Todo lo que conocemos como el Medio Oriente en sentido restringido, digamos, Siria, Jordania, el Líbano, Israel, eso era la provincia de Siria del Imperio Otomano, todo eso. Todo eso está descrito en las 7 columnas de la sabiduría de T. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que es un libro largo pero interesante en sus descripciones. Y entonces surgen estos países nuevos, pero en el momento en el cual surgen, después del término de la Primera Guerra Mundial, derrotado el Imperio Otomano por los aliados, Inglaterra tiene una promesa que ha hecho en 1917, que es la creación, que Inglaterra ve con buenos ojos, la creación de un Estado judío en Palestina. Y entonces esto naturalmente es un elemento de polarización entre los árabes, y durante la Segunda Guerra muchos sectores del nacionalismo árabe, que son los partidos predominantes en el Medio Oriente y en el norte de África, ven con simpatía a la Alemania nacionalsocialista como una liberadora de esta opresión británica y francesa, ¿no? Con las consecuencias que eso iba a traer. El eje pierde la guerra, se establece el Estado de Israel, empiezan las guerras inmediatamente contra el Estado de Israel, se produce la Revolución Egipcia de 1956, que es el gran triunfo del nacionalismo árabe, y esto se extiende como la pólvora por todos los países del Medio Oriente. El Medio Oriente o Cercano Oriente no es solo esa parte del mundo, esa es la que estamos acostumbrados a ver en los periódicos, es también Armenia, Azerbaiyán y Georgia, en lo que fue la antigua Unión Soviética, que son repúblicas centroasiáticas independientes, pero que están íntimamente vinculadas tanto a Rusia de un lado como al Medio Oriente del otro lado. Nosotros hablamos de Medio Oriente, los rusos hablan de Cercano Oriente porque está en sus fronteras y por lo tanto lo que ocurre ahí tiene para ellos una gravedad existencial que no la tiene para los latinoamericanos, los norteamericanos o incluso para Europa. Y también debemos incluir dentro del concepto de cercano a Medio Oriente a Turquía y a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y sobre todo a Irán. Después de la destrucción de Irak, del Irak de Saddam Hussein por el presidente Bush en el año 2003 en una coalición con los británicos, en el fondo se destruyó al gran adversario de Irán. O sea, se eliminó un contrapeso pensando que se iba a crear en Irak una democracia modélica
que después se replicaría en el resto del Medio Oriente. Total, en vez de una democracia modélica, lo que enfrentaron las tropas americanas y británicas, debido a su desconocimiento sociológico de la región y de las poblaciones, fue una gigantesca insurrección que dio lugar a ISIS y que no solamente era una insurrección de gente de esas localidades, sino una insurrección que era alimentado con islamistas radicales, con yihadistas que venían de Chechenia, que venían de París, que venían de Londres, que eran islamistas radicalizados, pero de nacionalidad británica, francesa, etcétera, cosa que se ha convertido en un problema para Europa, el regreso de estas personas a Europa. Y el colapso de Irak en medio de esta guerra gigantesca contra las tropas de ocupación americanas e inglesas y luego de guerra civil contra ISIS, de los sunitas, etcétera, contra del deseo de independencia de los kurdos en el noreste de Irak, el Irak chiita en el norte, en el sur, el Irak sunita en el norte, implicaban alianzas geopolíticas diferentes. Y entonces el Irak de hoy, por ejemplo, el gobierno iraquí y el sur de Irak son muy cercanos a Irán, al régimen de los ayatolás de Teherán. Y el régimen de Teherán busca crear una esfera de influencia en el mundo chiita, en Siria, en el sur de Irak, etc. Y es el gran rival de Arabia Saudita. Cuando los Wikileaks se dieron a conocer, uno de los Wikileaks era la comunicación del embajador norteamericano en Arabia Saudita al Departamento de Estado, en el cual transmitía la solicitud del rey de Arabia Saudita de declararle la guerra a Irán con la ayuda de los Estados Unidos. Naturalmente eso hubiera sido una guerra gigantesca, porque además Irán tiene una larga frontera con Rusia y Rusia es aliada de Irán desde el siglo XVII. La única excepción fue la época del Shah, en que Irán, Shah padre, Shah hijo, en que Irán fue anticomunista. Por consiguiente fue antisoviético. Pero terminada la Unión Soviética, la alianza se ha restablecido. Es una alianza de mutua necesidad. Entonces, declararle la guerra a Irán es declararle la guerra a Rusia. Esa es la verdad. Y por otro lado, Turquía, que está en la OTAN, que es aliada de Occidente, aliada de los Estados Unidos, también ha fracturado ahora su alianza con los Estados Unidos, ha comprado defensa antiaérea de fabricación rusa, cosa que ha comprometido un contrato de aviones que tenía Turquía con los Estados Unidos, que ya no van a ser vendidos, puesto que implica exponer la electrónica de esos aviones a los sistemas de radar de los sistemas defensivos rusos. Y eso también ha combinado con una reislamización de Turquía desde la perspectiva sunita, o sea, una perspectiva diferente a la chiita de los iraníes. Y una ideología que se llama neo-otomana, que es la ideología de Erdogan, que es el presidente de Turquía, que además ha ido consolidando un poder autoritario dentro de Turquía. La ideología neo-otomana significa recuperar como esfera de influencia, no territorialmente, pero sí como esfera de influencia, los antiguos espacios del Imperio Otomano. Y entonces hoy lo que tenemos en el Medio Oriente es una situación de tensión en la cual los tres actores principales son Turquía, Irán y Arabia Saudita, y naturalmente la manzana de la discordia es el Estado de Israel. Arabia Saudita no tiene oposición al Estado de Israel, como tampoco Egipto, como tampoco Jordania. Turquía colabora con el Estado de Israel, pero Irán, que es un país industrializado y grande, es enemigo radical del Estado de Israel y ha jurado el exterminio del Estado de Israel,
cosa que genera una enorme tensión en la zona. Cuando hace unos meses vimos que el presidente Trump ordenó a través de un drone la muerte del general iraní Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, es porque el general Soleimani estaba asesorando a las tropas iraquíes. Hay una enorme influencia iraní en el gobierno iraquí, que es mayoritariamente chiita, y en el sur de Irak. Y entonces, en el fondo, la vieja ecuación en la cual los soviéticos estaban detrás de los países árabes, Occidente detrás de Israel, cosa que logra morigerarse con los acuerdos de Camp David de 1973 entre Israel y Egipto, por el cual se le devuelve el Sinaí a Egipto y firman la paz y se reconocen mutuamente. Ese escenario de conflictos ha pasado a un segundo lugar. El gran conflicto existencial en el Medio Oriente hoy, independientemente de las enemistades retóricas tradicionales que siguen manifestándose, es entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán. Y a su vez entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita, el principal aliado árabe de los Estados Unidos de América. Perfecto. Creo que podemos regresar con ese tema después de una pausa.